Un saludo compañeras y compañeros de la optativa de Economía 1, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Génesis Garrido y hoy junto con mi equipo estaremos presentando el tema de la Escuela de Economía de Chicago y el neoclasismo. Espero que este tema lo puedan entender y sea de su total agrado. La Escuela de Economía de Chicago, nacida a mediados del siglo XX, representa una doctrina neoclásica del liberalismo económico surgida en los años 30 en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Históricamente liderada por los premios Nobel Milton Friedman y George Stigler, esta corriente ve en la no intervención estatal en la economía y el desarrollo de mercados libres las mejores herramientas para garantizar el reparto de recursos y el progreso económico y social. De algún modo, dicha escuela representó una reacción al keynesianismo, la teoría de John Maynard Keynes, que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para revertir los ciclos de crisis. Debemos remarcar que la Escuela de Chicago fue fundada por Rockefeller, por lo que para algunos representaría una escuela de ricos para los ricos. De igual manera, esta escuela ha sido considerada providencialista, como en la teoría de su antecesor del siglo XVIII, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones de 1776 del propio autor. En palabras de los autores como Van Moore y Morinsky, la gran innovación de la Escuela de Chicago fue la idea de que buena parte de la actividad política se le entiende como si se desenvolviera a través de un proceso de mercado, y por consiguiente moldeable según la teoría neoclasicista. Algunas de las ideas principales de esa escuela son la teoría del consumo, que se estudia cómo los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo. Para eso se relacionan las preferencias, estas reflejadas en las curvas de utilidad, con la restricción presupuestaria. La teoría de las expectativas racionales, que supone que los individuos forman sus expectativas de manera racional, es decir, utilizando de manera correcta la información disponible. Dado lo anterior, las expectativas racionales tienden a ser acertadas y los errores aleatorios. En lo anterior, como ya se dijo, también dio una crítica al keynesianismo, ya que critica la intervención del Estado para intentar estabilizar la economía del mismo. También está la tradición marshallina, que es los estudios de mercados específicos y concretos, y la teoría del capital humano, que considera que uno de los factores claves en explicar la productividad es el acervo del capital humano, es decir, las habilidades de los trabajadores, su capacitación y experiencia. La Escuela de Chicago no solo se limitó a estudiar y hacer propuestas en el ámbito meramente económico, sino que expandió su análisis a temas legales y sociales como la institución del matrimonio, la esclavitud y los cambios demográficos. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre las medidas económicas propuestas por la Escuela de Chicago. La primera medida propuesta fue la desregularización. ¿Qué significa? Es eliminar o reducir las leyes y normas que regulan la actividad económica. ¿Por qué? Los economistas de Chicago argumentan que las regularizaciones pueden aumentar los costos de producción y limitar la innovación. Al eliminarlas, se permite que las empresas compitan más libremente y ofrezcan precios más bajos y mejores productos a los consumidores. La privatización. La privatización significa transferir la propiedad de empresas estatales a manos privadas. ¿Pero por qué? Se cree que las empresas privadas son más eficientes que las estatales, ya que están motivadas por el lucro y tienen incentivos para reducir costos y aumentar la productividad. También se sugirieron las concesiones. ¿Qué significa? Otorgar a empresas privadas el derecho de operar servicios e infraestructuras que antes eran propiedad del Estado, como autopistas, puertos, etc. ¿Y por qué? Pues al igual que la privatización, se espera que las empresas privadas gestionen estos activos de manera más eficiente, invirtiendo en mejoras y ofreciendo mejores servicios. La eliminación de subsidios y ayudas. Significa eliminar los beneficios económicos que el gobierno otorga a ciertas empresas o industrias. ¿Por qué? Pues los subsidios distorsionan el mercado, dando una ventaja injusta a ciertas empresas y perjudicando a otras. Al eliminarlos se fomenta una competencia más justa. La reducción de la burocracia. Esto es simplificar los procedimientos administrativos y reducir el tamaño de gobierno.
porque la burocracia excesiva puede aumentar los costos y retrasar la toma de decisiones, y al reducirlas se agilizan los procesos y se crea un entorno más favorable para los negocios. En resumen, la Escuela de Chicago propone un modelo económico donde el mercado impulsado por la competencia y la iniciativa privada es el principal motor del crecimiento económico. El papel del Estado se limita a garantizar el cumplimiento de las leyes y a proporcionar bienes públicos esenciales. Bueno, concluyendo con el tema anterior, damos paso al siguiente tema, que es los principales exponentes de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago ha sido un semillero de grandes economistas cuyos trabajos han dejado una huella imborrable en la disciplina. Los nombres Milton Friedman, George Stigler son sin duda los más conocidos, pero otros como Theodore Schultz, Merton Miller, Ronald Coase y Gary Becker han hecho contribuciones igualmente significativas. Theodore Schultz, el padre de la economía de la educación, tuvo un enfoque en el capital humano, que revolucionó la forma de entender la educación al considerarla una inversión en el individuo, no solo un gasto. Fue un amplificador de las posibilidades, ya que al invertir en educación las personas aumentan su capacidad y por ende su bienestar. Y Schultz destacó que el conocimiento adquirido a través de la educación es un atractivo valioso en el mercado laboral. Merton Miller, el maestro de las finanzas corporativas. Merton Miller investigó cómo las decisiones sobre deuda y dividendos afectan el valor de una compañía. Hizo la teoría de las finanzas. Junto con otros economistas desarrolló una teoría que revolucionó la forma en la que las empresas toman decisiones financieras e impactó en la gestión empresarial. Sus trabajos se llevaron a las empresas a replantear sus políticas de dividendos y estructura de capital. Ronald Coase, el pionero del análisis económico del derecho, lo más destacado que hizo fueron los costos de transacción y derechos de propiedad. Coase destacó la importancia de los costos asociados a las transacciones y en la necesidad de definir claramente los derechos de propiedad. El teorema de Coase. Este teorema explica cómo las partes involucradas en una disputa pueden llegar a una solución eficiente a través de la negociación, siempre y cuando los costos de transacción sean bajos. Y el análisis económico del derecho. Es considerado el fundador de esta rama de la economía que estudia cómo las leyes afectan el comportamiento económico. Gary Becker, el economista del comportamiento humano. Ampliación del análisis microeconómico. Becker aplicó los principios de la microeconomía en una gama amplia de comportamientos humanos, desde la discriminación hasta la familia. El capital humano, discriminación y economía de la familia fue un punto que también tocó mucho en su carrera, ya que sus trabajos en estas áreas han sido fundamentales para comprender la sociedad y diseñar políticas públicas más efectivas. Y fue el fundador de nuevas subdisciplinas, ya que es considerado el fundador de varias subdisciplinas económicas como la economía del crimen y la economía de la salud. Los economistas de la Escuela de Chicago han dejado un legado duradero en la disciplina. Sus ideas han influenciado a generaciones de economistas y han dado forma a las políticas económicas de muchos países, al enfatizar la importancia del libre mercado, la competencia y la eficiencia. Estos economistas han contribuido a un mejor entendimiento de cómo funciona la economía y cómo diseñar políticas que promuevan el bienestar económico. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la Escuela de Chicago, que pues tenía algunas críticas, ¿no? Que eran las oposiciones sobre la racionalidad, que era más que nada que la Escuela de Chicago se basaba en la idea de que pues algunos individuos, ¿no?, que eran agentes como racionales, que buscaban como maximizar la utilidad, ¿no?, de algunos críticos, y por otro lado estaban los críticos, que eran personas como que con un comportamiento un poco más irracional, ¿saben? Que eran como más limitados y más como cognitivos de todo lo que eran las demás personas. Igual está lo de la desigualdad y la pobreza, ¿no?,
que es un tema de una crítica un poco muy fuerte, porque más que nada se basaba en que la escuela se enfocaba un poco más en personas que ya tienen como una salud económica más normal, más adecuada, ¿no? Que otras personas que eran como personas un poco más vulnerables, que eran como en la pobreza, ¿no? Y que pues no tenían ningún tipo de apoyo de la escuela, y pues eso generó una crítica un poco más mayor, ¿no? De lo que puede ser la escuela, ¿no? Igual está la evidencia empírica limitada, que algunos economistas tienen como algún tipo de teoría que la eficiencia del mercado eran como modelos que se apoyaban entre sí, ¿no? Que eran como modelos un poco más teóricos, que no siempre se reflejan como más allá de la realidad. O sea, avanzando un poco más, eran como que hacían falta de evidencia de lo que era un poco más la realidad. Era basado más por faltas de evidencias empíricas, que eso llevaba como que a cuestionamientos de algunas personas o de algunos científicos o de algunos económicos, personas económicas que pues no podían llegar como a su validez necesaria que podían tener. Igual está la crisis financiera, ¿no? Que eran como que era sostenida como una regulación adecuada que fue necesaria para mantener la estabilidad del sistema financiero. O sea, es decir que ha sido como señalado como un factor que contribuyó a diversas crisis financieras que se fueron dando con el tiempo. Un ejemplo es como la crisis del 2008. Fue una crisis un poco difícil de pasar después de mucho tiempo, pero pues poco a poco se fue resolviendo un poco más. Ahora vamos con la historia del neoclasismo, que en sí el neoclasismo dentro de la economía se puede basar que se originó a finales del siglo XVI, que era como una evolución del pensamiento clásico. O sea, es decir, que eran como fundamentado más en algunas ideas de los economistas, o así un ejemplo como Adam Smith, como David Ricardo, quienes decían o establecieron como las bases del libre mercado. O sea, es decir que pues de ahí surge la teoría del valor. A finales del siglo XVI pues surgió pues el marginalismo, ¿no? Que fue introducido por economistas como Karl Menger, creo que es Menger, y Leon Walras, que quienes se puede decir que pues aportaban el concepto de la utilidad de la marginalidad, ¿no? Y que fue transformando poco a poco la conversión del valor y los precios que pues se daban a lo largo de lo que pues era todo este rollo, ¿no? Bueno, espero que hasta ahora todo haya quedado completamente claro, que nos hayamos podido explicar bien. Y ahora vamos a hablar del neoclasismo. Ahora vamos a hablar sobre los orígenes del neoclasismo, que literalmente pues se dividían en dos, ¿no? Que eran las influencias clásicas y creo que era el desarrollo teórico. Entonces, en las influencias clásicas estaba dividido como en dos partes, ¿no? Que eran los economistas clásicos y la teoría del valor, que ya mencionamos antes, ¿no? Que era que el neoclasismo eran como, o sea, se basaba en que algunos economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo sentaron que las bases sobre la teoría del valor era como la división del trabajo y de la libre competencia. O sea, es decir, que ahorita mencionando la teoría del valor, que se basaba más en los clásicos, que pues propusieron que el valor se podía derivar del trabajo necesario. O sea, era como un trabajo necesario para poder producir todo lo que pues eran los valores, ¿no? Sin embargo, esta visión o pensamiento que ellos tuvieron, se puede decir así, fue como otra vez evaluada un poco mejor, ¿no? Con la llegada del marginalismo, que igual ya mencionamos desde antes, ¿no? Y está el desarrollo teórico,
que la teoría del equilibrio general, pues desarrolló la teoría del equilibrio. Wallace, o Walras creo que es, desarrolló la teoría del equilibrio, que propone que todos los mercados de una economía estén como equilibrados en un... Yo les hablaré sobre los postulados básicos de la economía neoclásica. Los neoclásicos centraron su análisis en la elección de varias alternativas y en los cambios marginales como objeto de cálculo y equilibrio general. Con respecto al comportamiento de las personas, la escuela neoclásica tiene 3 supuestos básicos. El primero es ambos productor y consumidor son racionales. El segundo es las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción como consumen bienes o servicios. El tercero es personas y empresas actúan de manera independiente, basándose en información completa y relevante. Asimismo, existen varias diferencias en el análisis de estos. Sin embargo, existe un análisis de la teoría de valor y la formación de los precios y distribución de la renta, que desglosaré y les hablaré un poco sobre ellos. Empezaré hablando por la teoría del valor. Según los economistas clásicos, se consideraban que el valor de los bienes y servicios se determinaba por el coste de los factores. En cambio, los neoclasistas señalaban que el valor se determinaba por la utilidad de la mercancía que reportaba los consumidores y su escasez relativa. Bueno, ahorita les hablaré sobre el siguiente punto, que es el análisis de la formación de los precios y distribución de la renta. Con anterioridad a los economistas neoclásicos, se le consideraban que los factores de producción se determinaban de un proceso histórico, de una manera histórica, y lo cual los neoclásicos se renegaron y negaron a este análisis más que nada, y a ello consideraron que la oferta y demanda era lo mejor para el factor de producción, lo cual la oferta y demanda determinaba el precio de los factores de producción, a lo cual de esta forma el equilibrio del mercado de factores determinaba la renta y su distribución con los agentes económicos y los dueños de factores de producción. Ahora les hablaré sobre los personajes más importantes de este movimiento, que es economía neoclásica. Con el primero que empezaré es con Cournot, que nació en 1801 y 1877. Él fue un matemático francés que dio un comienzo a la formalización de la ciencia económica. Él propuso el uso de funciones matemáticas para describir categorías económicas, tales como la demanda, la oferta o el precio, y sus obras principales se titulan Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas, publicado en 1838, y Principios de la teoría de las riquezas, 1863, se publicó este libro. Con el siguiente que les hablaré es sobre Dupuit, que nació en 1804 y falleció en 1846. Él fue un ingeniero matemático y economista francés que él simplemente, al intentar resolver un problema de ingeniería, él propuso la política de los precios de los ferrocarriles y de otros servicios públicos.
dando ideas microeconómicas. Sus principales obras son, su principal obra se titula Es de la Mesure de la Utilité des Travaux Publics. El siguiente que les hablaré es de Gibbons. Fue un economista inglés que equiparó a la economía con la ciencia y ciencias naturales y con el apoyo de los análisis matemáticos. Él distinguió a la utilidad total, a lo que él llamó grado final de utilidad, que después sería conocido como total marginal. Sus obras las más relevantes son Account of General Mathematical Theory of Political Economic, que se publicó en 1871, y Los Principios de la Ciencia de 1874. El siguiente que les hablaré se llama Marshall 1842 y 1924. Economista inglés. Él es un economista inglés fundador de la escuela Cambridge. Para él, la economía debería tener como objetivo encontrar una solución a los problemas sociales en metáfora de las tijeras. Resumió su visión de valor económico. Los precios y la oferta-demanda sería igualmente razonables discutir sobre si es la cuchilla de arriba o la de abajo la que corta el papel, como si es la utilidad o el coste de producción o el trabajo que determina el valor. Algunas de sus obras más importantes, Principio Económico, se llama la primera, que es 1890, y Moneda, Crédito y Comercio, que se publicó en 1823. Y por último es Leon Walras, que nació en 1834 y murió en 1810. Economista francés que en el libro de Elementos de Economía Pura, que se publicó en 1874, criticó la teoría del valor de trabajo de Smith y David Ricardo. Fue uno de los primeros en introducir el cálculo matemático en economía. Formula su teoría de las relaciones entre el mercado de bienes y los mercados de factores de producción, que es tierra, trabajo y capital. Ok, la primera teoría es la teoría de la marginalidad. Esa teoría se basa en que el costo de un producto se basa no solo en el costo de producción, sino en la demanda que tiene este producto para las demás personas, en cómo se utiliza, en la necesidad que tiene el cliente en este producto para adquirirlo, y esto le pone un costo mayor. Ok, la siguiente teoría es la teoría del comportamiento racional. El principal factor son los consumidores, que actúan como agentes racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que buscar o maximizar la utilidad de un producto y satisfacción, y las empresas maximizar su beneficio propio. Ok, esto en la microeconomía es muy importante, ya que busca analizar cómo las personas responden cuando hay un cambio de precios, un cambio de calidad, un cambio de ingresos y otros factores económicos. Ok, una de las principales aportaciones de la teoría es la teoría de producción y costos. La economía neoclásica analiza cómo las empresas toman decisiones para minimizar costos y maximizar beneficios, basándonos en la relación entre factores de producción y rendimientos decrecientes. La economía neoclásica introdujo conceptos como el costo marginal o la productividad marginal, esenciales para entender cómo se determina la oferta y la demanda entre servicios de mercado. Otra aportación importante es la eficiencia de Pareto. ¿Qué quiere decir? Sé que no muchos conocen este término. Bueno, esto propone que una asignación eficiente de recursos es aquella a la que no se puede beneficiar a un individuo sin afectar a otro, conocido como el óptimo de Pareto. Este concepto realmente es clave en la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos en la economía. Por último,
por última aportación teníamos el modelo de equilibrio general. ¿Qué es esto? Bueno, el economista de la economía neoclásica, Leon Walras, desarrolló este modelo. Bueno, este modelo muestra cómo los diferentes mercados en la economía interrelacionada pueden alcanzar un equilibrio simultáneo, o sea, entre todos. Bueno, pues este modelo es principalmente fundamental para entender los cambios en el mercado y cómo pueden afectar a otros. Ok, seguimos con las principales contribuciones a la economía neoclásica. Y pues también como último tema. Ok, empezamos con la utilidad marginal. ¿Quiénes fueron los inventores? William Stanley Jevons, Carl Menger y Leon Walras. Ok, ¿qué quiere decir esta primera teoría? Bueno, como ya lo había dicho, es una de las principales aportaciones también. Y esta teoría ofrece que el costo de un producto no se basa solo en el costo de producción que haya tenido, sino en la demanda que se tiene por la necesidad que los consumidores pues tienen. Entonces, esta teoría ayuda a explicar que los precios de ciertos bienes varían según su valor percibido y no simplemente su costo. Ok, ya lo había dicho, pero pues es de las principales aportaciones que tiene la economía neoclásica con su personaje, uno de los personajes más importantes, que es Leon Walras. Ok, este concepto, segundo concepto, es el concepto del equilibrio general. ¿Qué quiere decir? Este concepto demuestra cómo los diferentes mercados en una economía interrelacionada pueden alcanzar un equilibrio simultáneo. O sea, este modelo pues nos ayuda a entender básicamente cómo los cambios en un mercado afectan a otros, convirtiéndose en una herramienta para analizar las independencias en una economía. Ok, la siguiente aportación es importante porque también es un personaje muy importante, eficiencia de Pareto. Creo que deben irse imaginando a quién me refiero. Wilfredo Pareto. Esta teoría se basa principalmente en que el beneficio de un individuo no puede ser hecho sin afectar a otro. Este criterio se utiliza como un estándar de eficiencia en economía y es fundamental en el análisis de políticas públicas y la teoría del bienestar. Como última teoría, y también muy importante la verdad, es la teoría de la demanda y oferta de Alfred Marshall. Bueno, aquí podemos ver cómo Alfred Marshall en su obra Principios de Economía, este personaje desarrolló los conceptos de curvas de oferta y demanda, así como el análisis de equilibrio parcial para mercados individuales. También introdujo el concepto de la elasticidad de la demanda. ¿Qué impacto tuvo esto? Bueno, su análisis en esta obra en el largo y corto plazo es esencial para comprender cómo se determinan los precios y cómo responden los consumidores y productores en cambios a precios, a nuevas promociones y otros factores de la economía. Ok, pues este ha sido todo el aporte y contribución al tema de nuestra parte. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor no se abstengan de decírnoslo. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.